bendiga, queridos hermanos. Hoy vamos a comenzar la segunda enseñanza del fundamento bíblico y vamos a ver con el tema el nuevo nacimiento. Ok, pero antes vamos allí, aunque esta clase es grabada, pero quiero que usted haga la oración para comenzar esta clase el día de hoy. Ok, vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a agradecerle al Señor por su misericordia. Amado Dios que estás en los cielos, gracias te damos por tu infinito amor, tu infinita misericordia. Te pedimos, Señor Dios mío, una vez más que nos dé sabiduría para poder entender y comprender tu palabra y más aún, Señor, que tu Espíritu, Señor, envuelva nuestras vidas y nos ayude a obedecer tu palabra y a vivir conforme a tu voluntad, Señor. Danos la sabiduría y que nuestras mentes, nuestros corazones con tu palabra, Señor. En el nombre todopoderoso de Jesús de Nazaret y ayúdanos, Señor, más que todo, Señor, a vivirla. Te damos gracias por todo, Padre, Hijo, Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Ok, vamos a ver, como les decía, el día de hoy, la clase, la segunda clase, que es, o se trata del nuevo nacimiento. Ok, el nuevo nacimiento como parte de la enseñanza del fundamento bíblico de Iglesia para las Naciones. Amén. Entonces, vamos a ver el nuevo nacimiento. ¿Qué es el nuevo nacimiento? ¿Qué llamamos el nuevo nacimiento? Y cómo se produce este nuevo nacimiento en nuestras vidas. ¿Ok? Entonces, antes de esto quiero que vean un video introductorio de lo que es el nuevo nacimiento. Veamos. Circunstancias me han tocado, pero tu mano me ha guardado y mis problemas me arrollaron como huracán descontrolado. Me pregunto, no sé por qué te necesito, ya no tengo fe. Me sostienes cuando estoy cayendo, me das la mano cuando a nadie encuentro. Cierro mis ojos y sé que a mi lado tú estás, y con la fe de un niño a ti mis manos quiero alzar. Abrázame, abrázame. Esta pasión quema mi ser como un fuego que me hace ver. Eres el río que calma mi ser. Oh, eres la mano que me da de comer. Me pregunto, no sé por qué te necesito, ya no tengo fe. Me sostienes cuando estoy cayendo, me das la mano
estás y con la fe de un niño a ti mis manos quiero alzar, abrázame. Bueno, como vimos en esta diapositiva, termina con este hermoso versículo en Colosenses capítulo 3, versículo 5, de la nueva traducción, de la nueva versión internacional. Dice: hagan morir todo lo que es propio de la naturaleza terrenal. El nuevo nacimiento significa lo que dice la palabra, nacer de nuevo, ¿verdad? Sabemos que estábamos muertos en el pecado antes de conocer a Cristo. Después de Cristo hemos nacido de nuevo. Y eso es lo que les quiero explicar el día de hoy. Quiero que vaya conmigo al libro de Juan, capítulo 3, versículo 3 al 5. El libro de Juan, capítulo 3, versículo 3 al 5. ¿Ok? Y dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu de Dios. Libro de Juan, capítulo 3, versículo del 3 al 5. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Entiende esto? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Versículo 6. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. ¿Ok? Veamos entonces. ¿Sabía usted que antes de venir a Cristo, como yo les decía, el hombre vivía distanciado de Dios a causa del pecado? ¿Ok? Entonces, así es todo aquel que no ha venido a la luz. Todo aquel que no ha venido a la luz está distanciado, ¿verdad?, de la luz que es Cristo Jesús. La naturaleza espiritual de este hombre está muerta. Para eso fue la clase anterior que vimos, la gracia, el sacrificio de Cristo por amor a nosotros, ¿verdad? Entonces, el hombre cuando no ha nacido nuevo está muerto en su naturaleza espiritual, ¿verdad? El hombre está muerto en sus pecados, el hombre está alejado de Dios, está totalmente distanciado de Dios, hasta que Cristo hace su misericordia y nos salva. ¿Ok? Entonces, cuando el hombre es salvado por Cristo, buscado por el Señor, su naturaleza espiritual empieza a tener vida, empieza a fluir. Notemos algo. En Juan capítulo 10, versículo 10, dice la palabra: el ladrón no viene sino a hurtar y a matar y destruir. Punto y coma. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia, dice la palabra del Señor. Entonces, solamente en Cristo, nosotros tenemos vida y tenemos vida en abundancia. ¿Ok? La gente en el mundo puede creer que tiene vida, que puede gozar porque tiene dinero, porque tiene salud, porque tiene amigos, porque mantiene una vida en adulterio, en fornicación, porque viven emborrachándose, creen que eso es vida. Más, la Biblia nos muestra que todo aquello que no está en Dios y que no le agrade a Dios es pecado, y el pecado es muerte. Entonces, por ende, está muerta la persona, aunque crea estar viva. Y solamente cuando venimos a Cristo, nosotros realmente comenzamos a vivir, comenzamos a tener vida. Entonces, Juan 10:10 dice: yo he venido para que tengan vida, hablando del Señor Jesucristo, y para que la tengan, ¿qué? En abundancia. ¿Ok? Ahora, ¿qué se entiende por el nuevo nacimiento? ¿Qué podemos entender usted y yo por el nuevo nacimiento? Veamos.
Es la experiencia que vive el ser humano cuando Cristo es aceptado en el corazón o cuando el ser humano confiesa que Cristo es su único y suficiente Salvador. ¿Ok? Esa es esa experiencia que usted y yo hemos sentido al momento de que un día reconocimos y confesamos a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador. Recuerde todo lo que sintió, recuerde esa libertad que usted sintió el día que usted aceptó al Señor. Pero eso no se queda allí. El nuevo nacimiento es un proceso que vamos a ver un poco más adelante. Entonces, el nuevo nacimiento debe entenderse también como una regeneración. Escucha esto, regenerar. ¿Qué es regenerar? Que algo que estaba dañado, algo que estaba podrido, algo que estaba destruido, es hecho nuevamente. ¿Verdad? Nosotros antes de Cristo estuvimos de esa misma manera. Entonces, el nuevo nacimiento debe entenderse también como una regeneración en nuestro espíritu. Ok, tal vez antes de Cristo su carne era muy bonita, usted era muy guapo, pero ahora en Cristo Jesús, Cristo no solamente restaura lo de afuera, sino también restaura, regenera lo más importante que está adentro, nuestra regeneración espiritual, que le da al hombre la garantía de ser admitido en el reino de Dios. Si nosotros no somos regenerados espiritualmente, nosotros no vamos a entrar al reino de Dios. ¿Ok? Una persona que puede decirse cristiano, que puede estar en la iglesia, puede estar activo en la iglesia, pero si no ha nacido de nuevo, lamentablemente está suspendido en el infierno y va a ser condenado un día. Pero la persona que ha sido regenerada espiritualmente tiene esa garantía de que va a ser admitido en el reino de Dios. En otras palabras, nadie puede llamarse cristiano, mucho menos podrá entrar al reino de Dios a través, número uno, de esfuerzos personales. Nosotros no podemos hacer nada. No podemos hacer nada por entrar al reino de Dios, por agradar a Dios, por ser salvos. ¿Ok? Y número dos, sin haber nacido de nuevo. Nosotros no podemos entrar al reino de Dios haciendo esfuerzos personales. Número dos, importante, muy importante, si no hemos nacido de nuevo. Usted y yo no hemos nacido de nuevo, olvídese que no entraremos al reino de los cielos y desde ya estamos condenados. Ok, entonces, ¿en qué consiste el nuevo nacimiento? ¿En qué consiste el nuevo nacimiento? Juan capítulo 3, versículo 3. Jesús le dijo a Nicodemo. Juan capítulo 3, versículo 3, Jesús le habla a Nicodemo, tiene esta conversación con él, y él le dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Es algo determinante, es algo radical. Si nosotros no nacemos de nuevo, no entraremos, no veremos, no oiremos, no oleremos, no palparemos el reino de Dios. Nada, absolutamente nada. ¿Ok? Entonces, es necesario nacer de nuevo. Ahora, Cristo murió en la cruz del Calvario. Él se ofreció en sacrificio por la restauración y redención integral. Integral significa completa, ¿ya? Cristo no restauró, no redimió solamente una parte de nuestro cuerpo, el brazo, la mano, lo que sea. Cristo hizo una restauración completa, una redención completa del hombre. Y Cristo a través de ese sacrificio nos abrió la puerta para que nosotros vivamos la experiencia de ingresar a una nueva vida, de vivir una nueva vida alejada de la contaminación del mundo, de las maldiciones, de la pobreza espiritual y física, aún de la pobreza material y de las culpas y el peso que puede agobiar al ser humano, que lo lleva a pecar de tiempo en tiempo, etcétera. Gracias a ese sacrificio, Cristo nos llevó a vivir una nueva vida libre de todo pecado, libre de la muerte eterna, ¿ok? Libre de caer un día en el infierno, gracias solamente al sacrificio de la restauración y la redención integral del hombre que es por medio de Cristo Jesús, ¿ok? Quiero que hasta aquí, este momentito que hemos hablado, vaya pensando bien, ¿verdad? ¿Qué es el nuevo nacimiento? ¿Qué es nacer de nuevo? ¿Verdad? Ok, entonces, ¿cómo sabemos que usted y yo hemos nacido de nuevo? Hay un versículo que un día me impactó mucho y habla sobre los frutos. Si usted ve aquí, frutos, la palabra frutos en grande, ¿verdad?
habla sobre los frutos. Entonces, ¿cómo nosotros sabemos que hemos nacido de nuevo? Por los frutos. Dice la palabra que por sus frutos vamos a ser conocidos. Dice, no hay árbol bueno que pueda dar fruto malo, ni árbol malo que pueda dar fruto bueno. Cada árbol se conoce ¿por qué? Por su fruto. De igual manera, hermanos, nosotros somos conocidos por nuestros frutos. Tal vez nadie nos ve, el ser humano no nos ve, pero Dios, que es más importante, sí nos ve. ¿Ok? Si nuestros frutos en oculto son malos, tenemos que tener cuidado. No hemos nacido de nuevo. ¿Ok? Entonces, no hay árbol bueno que pueda dar fruto malo, ni árbol malo que pueda dar fruto bueno. Cada árbol se conoce por su fruto. Cada árbol se conoce por su fruto. No se cosechan higos de los espinos, ni se recogen uvas de las zarzas. 45. El hombre bueno dice cosas buenas porque el bien está en su corazón. El hombre malo dice cosas malas porque el mal está en su corazón. Pues de lo que abunda en su corazón habla su boca. ¿Ok? Entonces, tenemos que nosotros entender esta parte. ¿Cómo sabemos que hemos nacido de nuevo? Por los frutos. Si usted en antes, en el mundo, le gustaba alcoholizarse, le gustaba hablar malas palabras, a una persona le gustaba fornicar, adulterar, ahora en Cristo Jesús, usted debe de rechazar esa idea, debe de darle asco el pecado, lo que usted hacía anteriormente. ¿Por qué? Porque usted es nueva criatura, nuevo en Cristo Jesús, y Cristo, el Padre y el Espíritu Santo aborrecen el pecado. ¿Ok? Les apesta el pecado, les da asco el pecado. Entonces, por lo tanto, como cuando nosotros hemos nacido de nuevo, nosotros queremos agradarle a Dios, ¿verdad? Y por lo tanto, comenzamos, ¿verdad?, a sentir esa repulsión por el pecado. Entonces, si nosotros sentimos todo eso, nuestros frutos van a ser evidentes y nosotros vamos a entender y vamos a saber que entramos en ese proceso del nuevo nacimiento. ¿Ok? Entonces, ¿cómo sabemos que hemos nacido de nuevo? Fácil y sencillo, por los frutos. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 17, dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Hay algo muy importante aquí. Si nosotros ya estamos en Cristo, como dice esta primera parte del versículo, que se voy a subrayar, de modo, si alguno está en Cristo, o sea, si usted ya está en Cristo, usted ya es nueva criatura. ¿Ok? ¿Qué dice más adelante? Las cosas viejas pasaron. En otras palabras, usted ya no fornica, usted ya no adultera, usted ya no insulta, usted ya no se alcoholiza, usted ya no se le hace problema a su hermano, a su hermano o su hermana, o al vecino, etcétera. Usted ya no se droga, ¿verdad? Etcétera. Las cosas viejas pasaron y aquí que todas son hechas nuevas. ¿Ok? Usted comienza a vivir una vida totalmente diferente, totalmente nueva. ¿Para quién? Para Dios. ¿Ok? Ahora, características del nuevo nacimiento. Esto es muy importante porque, como les decía, como nosotros sabemos que hemos nacido nuevo por los frutos, y eso es una cuestión muy importante. Número uno, yo las he clasificado de esta manera en nuestro hablar. Si usted sigue hablando igual que cuando estaba antes de Cristo, de conocer a Cristo, usted no ha nacido de nuevo. Usted ha tomado a Cristo como una burla. Entonces, nuestro hablar debe de ser diferente. ¿Ok? Nuestro hablar. Mateo capítulo 12, versículo 36, en la Reina Valera, la versión de 1960, dice, mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ellas darán cuenta en el día del juicio. Repito, mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. O sea, Dios nos va a juzgar por lo que nosotros hablemos. ¿Ok? Entonces, hay que cambiar nuestra forma de hablar. ¿Y cómo cambiamos nuestra forma de hablar? Les doy un tip. Lea la palabra. Eso le va a cambiar su forma de hablar.
Número 2, nuestro vestido. Bueno, hay una polémica eh, que hay denominaciones o hay iglesias que dicen que una mujer no puede vestirse con pantalón porque es pecado, no se puede pintar el cabello porque es pecado, etcétera, etcétera, etcétera. La Biblia no lo dice. Hay una mala interpretación, eso sí, de ciertos versículos de la Biblia, que donde dice que la mujer no utilizará vestir hombre ropa de varón, etcétera. Pero es un versículo sacado de contexto. Ahora, lo que sí queda claro es que un cristiano debe de tener una forma de vestimenta incluso diferente. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia? No le estoy diciendo que un hombre o una mujer vamos a andar hasta acá arriba tapado, o vamos a andar como los talibanes, que solamente se le ven los ojos a las mujeres, etcétera. De eso no se habla. Se habla del siguiente versículo. Quiero que vaya a Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 9 al 10. Este versículo, aunque se habla de las mujeres, también se aplica a los hombres. ¿Qué quiero decir con esto? Porque hay muchos hombres que les gusta también o nos gusta andar apretados, que no vean los músculos, etcétera, etcétera, etcétera. Este pasaje se aplica también para hombres. ¿Por qué? Porque todos somos la iglesia del Señor. Y Cristo viene por una iglesia, ¿verdad? Arreglada, sin mancha, ¿verdad? Por esa iglesia. Y nosotros los hombres también somos parte de esa iglesia. Entonces, somos parte de la novia del Señor. Entonces, este pasaje de 1 Timoteo, capítulo 2, versículos 9 al 10, dice, asimismo, que las mujeres, escuche esto, se arreglen decentemente. Ok, Dios lo primero que nos pide en nuestra vestimenta es decencia. Que no se muestre ni aquí, ni acá abajo, ni acá al frente, ok, lo que no se tiene que mostrar. Número 1, decencia. Que se vistan con modestia. Si no tenemos para vestirnos con la mejor ropa, ¿por qué nos endeudamos? ¿Ok? Y sencillez. Que seamos sencillos al vestirnos, no para agradar, bueno, las mujeres tienen que agradar a sus esposos y sus esposos, los esposos a las esposas. Ok. Habla de la sencillez, de la modestia, que no seamos ostentosos. Aquí más adelante dice pues la coma, que no se adornen con peinados rebuscados, con oro, así exageradamente con oro, mostrando los anillos, los relojes, que las cadenas, que los aretitos de oro y que después le arrancan en la calle en la oreja porque tienen oro. ¿Ok? Con oro, con joyas o vestidos lujosos. ¿Se escuchó? ¿Ok? No quiero decir que con eso no se va a poner un anillo de oro, no estoy hablando de esas cosas, estoy hablando de que no seamos jactanciosos, envanecedores, que no seamos, la palabra correcta, algo guayaco, adefesiosos, ¿verdad? Que nos vistamos con modestia hasta donde, como decimos coloquialmente, hasta donde la sábana nos alcance. Entonces, Dios en su palabra a los hombres como a las mujeres nos envía a vestirnos decentemente, que nos vistamos con modestia, que nos vistamos con sencillez, sin mostrar lo que la mujer no puede mostrar ni lo que el hombre puede mostrar, ni tan apretados ni tan flojos, o sea, algo normal. O sea, esto de aquí siempre ha sido una polémica, pero Dios sí nos manda a ser diferentes al mundo. Yo le digo algo, mucha gente dice, ay no, es que Dios solamente ve el corazón. Dios ve el corazón, pero lo que hay en nuestro corazón también se refleja en nuestra vestimenta. Esto es muy importante. Somos cristianos, no somos como los del mundo que andan mostrando, perdón, lo que voy a decir con las mujeres, como los calzones, la chichi, etcétera, y los hombres tan apretados que se les marca lo que no tiene que marcarse. ¿Ok? Entonces, esa parte es la que hay que cuidar. La santidad, no solo en la iglesia, porque hay mujeres y hombres también que se visten dentro de la iglesia con corbata, con faldas, pero fuera de la iglesia utilizan ropa muy pegada, muy ajustada o que muestra mucho. O sea, eso no es santidad. ¿Okay? Entonces, por lo tanto, nuestro vestir debe ser diferente. Yo creo que ya me han entendido la idea que les quiero decir. ¿Ok? Vamos al siguiente punto. ¿Qué características más podemos encontrar? Algo muy importante, nuestras amistades.
¿Ok? Si nosotros seguimos relacionándonos con la gente que nos llevaba a pecar, lamentablemente todavía no hemos entendido lo que es el nuevo nacimiento. ¿Ok? Nuestras amistades deben de cambiar, porque nosotros no tenemos un convenio con las tinieblas, con la gente del mundo. Nosotros no tenemos amistad con el mundo ni con las cosas de este mundo. Tal vez usted diga, ay, pero es mi amigo de toda la vida, pero si te lleva a pecar, ¿prefieres a Dios o prefieres a tus amistades? Tú decides. Libro de Santiago, capítulo 4, versículo 4, está en la pantalla. Dice la Reina Valera de 1960, oh almas adúlteras. Imagínense cómo dice el Señor, oh almas adúlteras. Tal vez no adulteramos con el cuerpo, pero sí con el alma. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? O sea, si nosotros, por ejemplo, le dicen por ahí, vamos a una fiesta, ya te hiciste, no vas a tomar, hermanito, no vas a tomar, pero si usted está allí, aún siendo cristiano, usted está compartiendo con el mundo y por lo tanto está siendo partícipe de ese pecado y por lo tanto usted también está pecando. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? ¿Quién quiere tener de enemigo a Dios? ¿Usted? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, mire esto, se constituye enemigo de Dios. Si nosotros preferimos a nuestras amistades, incluso a nuestros familiares que nos llevan a pecar, déjeme decirle, déjeme decirle que estamos pecando. Entonces, hasta nuestras amistades nos va a tocar dejar de hablar. ¿Por qué? Porque nosotros, bueno, hay mucha gente que les gusta también. Hay mucha gente que es fácil de influenciar y caen también en estos pecados. 1 Corintios capítulo 5 versículo 11 dice esto más claro. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, notas esto, incluso los hermanos, llamándose hermanos, fuere fornicario o avaro o idólatra o maldiciente o borracho o ladrón, con tal ni aún comáis. ¿Se entendió? Otras palabras, todo aquello que sea pecado, nosotros no podemos ni juntarnos ni comer con ellos. Es que es mi amigo, es mi amiga, no importa. Cuide su salvación. Cuide su salvación, que es algo muy importante. ¿Ok? No se ensucie con pensamientos, no se ensucie con lo que escucha, con lo que habla, porque eso nos lleva a pecar. Empieza aquí, aquí se queda varios días, luego baja aquí al corazón y de aquí pecamos ya, practicamos el pecado. Entonces hay que tener mucho cuidado con quienes nos juntamos. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres, dice la palabra de Dios. Por lo tanto, hermanos, hay que dejar a un lado las amistades que no le agradan a Dios. ¿Usted entendió? Si no entendió, si no le gustó, a usted con el Señor. Dice segunda de Tesalonicenses capítulo 3 versículo 6. Pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente, habla de incluso de los hermanos, y no según la enseñanza que recibiste y de nosotros. ¿Se da cuenta? Más que esto, si usted no quiere entender, usted con el Señor. Número 4. Nuestros hábitos deben de cambiar también. ¿Ok? Filipenses capítulo 1 versículo 27 dice, solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, para que, o sea, que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en el mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio. ¿Qué se quiere decir con esto? Que usted y yo debemos de tener comportamientos como hijos de Dios. Si antes gritamos, insultamos, le pegamos, hablamos mal de alguien, etcétera, hoy ya no lo hacemos.
Que si antes publicamos indirectas en Facebook, hoy ya no lo hacemos. Que si antes enviamos mensajes inapropiados por WhatsApp, hoy ya no lo hacemos. ¿Ok? Que si antes insultábamos, que si antes bebíamos, que si etcétera, si antes fornicábamos, si antes adulterábamos, hoy ya no lo hacemos. Si antes nos gustaba vagar, incluso hasta vagar, hasta tarde con gente que no es del Señor, hoy ya no lo hacemos. Y dice aquí, comportéis como dignos del Evangelio de Cristo. Los hábitos deben de cambiar, hay que ser sinceros, muchas veces no le damos el tiempo al Señor. Y tenemos que entregarle lo que es de Dios. El mismo Señor Jesucristo, al César lo que es el César, dijo, ¿verdad? ¿Cierto? Y a Dios lo que es de Dios. Entonces, por lo tanto, nuestros hábitos deben de cambiar. Y tenemos que reconocer porque hay hábitos que todavía nos cuesta dejar delante de Dios. ¿Ok? Tenemos que ser ejemplos, según la Biblia dice, en palabra, que cuidar lo que decimos. No nos podemos parcializar por agradar a alguien y decir y convenir lo que ellos dicen. Nuestra palabra hay que cuidarla, nuestra boca hay que cuidarla, nuestra conducta. Ya no somos ni nos conducimos como la gente del mundo, en amor, que odiamos a todo el mundo, vemos a alguien y nos fastidia, que ser ejemplo en amor, en espíritu, en la santidad, en guardarnos, en la fe, no podemos ser negativos, y en la pureza. Tenemos que guardarnos y no dejar que nuestra mente y nuestro corazón se ensucien. Actuar como hijos de Dios. ¿Ok? Entonces, tenemos que hacer ejemplo en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza, hermanos del Señor. ¿Ok? Ahora, número 5, nuestras prioridades. ¿Cuáles son nuestras prioridades? Esto nos cuesta a muchos de los cristianos, y yo también me involucro, me incluyo. Muchas veces hemos tenido, bueno, hemos cambiado al Señor, le hemos quitado su primer lugar por esposos, esposas, novias, hijos, novios, cosas que hacer, hobbies, etcétera, por el trabajo, y Dios queda en el último lugar. Nosotros no podemos tener a Dios como último lugar, sino como nuestra prioridad. Si Dios es nuestra prioridad, va a funcionar el matrimonio, va a funcionar la amistad, va a funcionar el trabajo, va a funcionar tu vida, tu salud, etcétera. Tu economía, tus finanzas, etcétera. ¿Ok? Dice la Biblia en el libro de Mateo, capítulo 6, versículo 33, más buscar, que dice, primeramente el reino de Dios y su justicia, todas estas cosas os serán añadidas. ¿Ok? Pero hay una condición, buscar primero al reino de Dios, a Dios, a su justicia. Si no, no hay nada para el cristiano. Y hay que ser claros, aunque es difícil pronunciar las palabras, lo digo por mí mismo, que si no tenemos a Dios como primer lugar, nada, de nada sirve. Nada podemos hacer separado de Él, dice la palabra, y es verdad. No podemos hacer nada separados del Señor. Él lo es todo. ¿Ok? Él lo es todo. Entonces, tenemos que cambiar. Procedamos. Nuestro hablar, deje de hablar cosas que no tiene que hablar. Vístase conforme a la palabra, como un hijo o una hija de Dios. A nuestras amistades. ¿Ok? Busquemos amistades de Dios, por favor. Amistades que sí hay cristianos. Sí hay cristianos, sí hay buenos cristianos. Tenemos que cambiar nuestros malos hábitos y cambiarlos por hábitos buenos. Veamos la palabra, oremos, ayunemos, vigilemos, démosle tiempo al Señor. Es satisfactorio y Dios cambia nuestras vidas. Y en esa búsqueda el Señor va transformando. Entonces, busquemos al Señor. Nuestras prioridades. Dios, que siempre Dios sea nuestra prioridad. ¿Okay? Dios que sea nuestra prioridad. Ahora, ¿cómo yo cambio mi vida? ¿Cómo yo puedo empezar este proceso de nuevo nacimiento? Fácil y sencillo, a través de la palabra.
parece poco, tal vez, digo, usted puede entender, pero es a través de la palabra. ¿Qué pasa cuando nosotros abrimos nuestra Biblia y meditamos la palabra del Señor? El Espíritu Santo, junto a su palabra, interviene en el proceso de este nuevo nacimiento y Él comienza a cambiarnos. Si antes pensábamos cochinadas, a través de la lectura de la palabra, Él nos va limpiando la mente, nos va limpiando el corazón y vamos a actuar conforme a la palabra de Dios, como hijos de verdad. Mire lo que dice en Juan 1:12 y versículo 13. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Ok? Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Todo aquel hijo que es hijo de Dios, él tiene la potestad, a todos los que le recibieron, los que creemos en Dios, tenemos la potestad de ser hechos hijos de Dios. Pero es a través de la palabra que Dios va entrando en nosotros, nos va limpiando, limpiando nuestro vaso, nuestro interior, nuestra alma, nuestro espíritu, incluso hasta nuestra carne, nos va sanando. ¿Ok? Y allí hay un cambio de vida. Solo allí nacemos de nuevo, por completo. ¿Por qué? Hay que entender algo y tengo que aclararlo. El proceso de nuevo nacimiento para todos no es igual. ¿Ok? Uno puede cambiar así, otros se demoran un poco más porque es un proceso, por eso se llama proceso. En el caminar, si usted ya está dispuesto en el caminar, Dios lo va a ir limpiando, lo va a ir sacando toda la basura que hay en usted, ¿verdad? Todas esas pequeñas cosas que a usted no le han dejado cambiar, que le han dañado su vida, etcétera. Usted sabe. Dios va limpiando eso, pero eso es un proceso. No para todos, repito, es igual. Para unos puede durar más como para otros puede durar menos, pero Dios nunca nos va a dejar y nunca va a dejar de trabajar en nuestras vidas. ¿Ok? Nadie es santo. Nadie tiene ganado el cielo, solo por el sacrificio de Cristo, por la gracia de Dios, por su misericordia, por su infinito amor. ¿Ok? Así que nadie, ninguno de nosotros puede creerse el especial o el super santo. No, todos necesitamos absolutamente todos los días de Dios. ¿Ok? Entonces, así empieza el cambio en nuestra vida, a través de la palabra de Dios. ¿Ok? Veamos esta imagen. La carne y el espíritu están en una balanza. ¿Ok? Nuestra carne luchando contra el espíritu, ¿verdad? Gálatas capítulo 5, versículo 17 dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu. Y el espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Imagínense si solamente gobernara la carne. Estuviéramos destruidos, fornicando, adulterando, matando, haciendo un sinnúmero de inmundicias. Solo piense Sodoma y Gomorra, porque fueron destruidos. Gálatas capítulo 5, versículo 17. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu. Esta carne está en contra de todo lo bueno de Dios. Y el espíritu en contra de la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. ¿Ok? Si usted alimenta más a su carne, va a pecar. Si usted alimenta más al espíritu, Dios lo va a santificar y no va a pecar. ¿Ok? El viejo hombre y una nueva naturaleza. Nosotros, usted y yo tenemos dos naturalezas. ¿Ok? Una vieja naturaleza, que es donde gobierna la carne, todos los deseos de la carne, todo lo inmundo que usted puede entender, ¿verdad? La maledicencia, los adulterios, las fornicaciones, todas las obras de la carne, todo lo que usted ya conoce, que el hombre puede hacer lo malo, ¿verdad? Todos los pecados que usted puede saber, las iras, las mentiras, etcétera, ¿verdad? Eso es obra de la carne. El viejo hombre, como nosotros lo conocemos, la vieja naturaleza, el viejo yo. Pero cuando venimos a Cristo, se crea en nosotros, a través del Espíritu, una nueva naturaleza donde el Espíritu es quien viene a morar en nosotros y viene, ¿verdad?, a transformarlo todo, a darnos vida. Esa es la nueva naturaleza que viene por el Espíritu. Nace un nuevo hombre, un nuevo yo. ¿Ok? Por ejemplo, les explico por qué les digo estas dos naturalezas, la naturaleza vieja y la nueva naturaleza. ¿Por qué? Porque aún estamos en carne, no estamos en el cielo. Y nos vamos a enojar, vamos a querer pecar, nos vamos a querer apartar, etcétera. Pero para eso está el Espíritu Santo de Dios que vino a morar en nosotros, ¿verdad? Y ahora nosotros somos diferentes, entonces por eso está en constante lucha la nueva naturaleza con la vieja naturaleza.
¿Ok? Por eso es que muchas veces a los cristianos se nos sale el, ese papel refrito, el ajo, la cebolla, el tomate, el pimiento, y se nos sale. ¿Por qué? Por un momento el viejo hombre quiso explotar. Pero vino en ese momento, vino el espíritu y nos frenó. Tranquilo. Entonces, por eso tienen una batalla constante, la vieja y la nueva naturaleza, la carne contra el espíritu, etcétera. ¿Ok? Por eso es muy importante a quién nosotros le damos de comer más, bien a la carne o bien al espíritu. Según eso, bien viviremos en pecado o bien viviremos en santidad. ¿Ok? Ahora, con esto termino la parte del nuevo nacimiento. Eh, quiero que quiero volver a mencionar lo que se entiende por nuevo nacimiento, para que no se les olvide. Es la experiencia que vive el ser humano cuando Cristo es aceptado en el corazón o se confiesa a Cristo como su suficiente y único Salvador. El nuevo nacimiento debe entenderse también como una regeneración. Recuerde, Dios nos regeneró nuestra vida espiritual porque estábamos muertos en pecado, estábamos muertos y Cristo nos vino a dar vida, es vida en abundancia, dice en Juan capítulo 10, versículo 10. Entonces, en otras palabras, nadie puede llamarse cristiano de verdad, porque hoy todo el mundo es cristiano, pero un cristiano de verdad, y mucho menos puede entrar en el reino de Dios si a través de sus esfuerzos, no podemos entrar en el reino de Dios a través de nuestras propias fuerzas, sin haber antes nacido de nuevo. ¿Ok? Nosotros no entramos al reino de Dios por nuestras propias fuerzas, por esfuerzos personales. Nosotros no podemos entrar por nuestras propias fuerzas, solo a través de Cristo Jesús. En el camino, en la verdad, en la vida, y nadie va al Padre si no es por Cristo, si no hemos nacido de nuevo, si no hemos nacido del agua y si no hemos nacido del Espíritu. Porque lo que es del Espíritu es. ¿Ok? Lo que es de la carne es, y la carne trae muerte. Entonces, esta es la clase de el nuevo nacimiento, queridos hermanos. Espero eh, que espero más bien que ustedes estas clases la aprovechen y usted pueda reflexionar sobre esto, no solamente en este tiempo de Zoom, sino tenga un momento de intimidad y pueda reflexionar sobre lo que se ha hablado, primero de la gracia, la salvación y luego el nuevo nacimiento, que es muy importante. Enamórese de la palabra del Señor y usted va a ver cómo todo cambia en su vida. ¿Ok? Les dejo una tarea, elabore una lista de aspectos, pero esto es personal y tiene que hacerlo. Elabore una lista de aspectos de su vida que aún no son parte de la vieja naturaleza y confróntelas con la palabra de Dios. ¿Ok? ¿Qué Dios dice acerca de ello? Entonces, haga una lista, escríbale todos los males que usted todavía tiene y confróntese con la palabra de Dios. ¿Ok? También les voy a enviar un documento, así como un cuestionario de apoyo, como hice en la clase anterior, para que ustedes lo realicen y puedan apoyarse con estos versículos también. ¿Ok? Estudien por favor la palabra de Dios, tómese su tiempo y entienda estos fundamentos que son muy necesarios en Cristo Jesús. Ok, mis hermanos, que el Señor los bendiga y nos vemos en la siguiente clase. Que el Señor los bendiga.